Lince TV, política y noticias. Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Tenemos divorcio entre Yolanda Díaz y Podemos. ¿Y a quién beneficia esto? Bueno, yo tengo una sospecha, pero primero vamos a ver las advertencias que hizo Yone Belarra a Yolanda Díaz, rodeada de lo poco que le queda, porque como podemos ver ya no tienen casi gente. Es algo muy derrotista esta imagen. Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura. Creo que aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace profundizar más las transformaciones. Sin primarias, la militancia del Partido Socialista jamás le hubiera ganado la partida al aparato. Pedro Sánchez jamás hubiese vuelto a ser secretario general del Partido Socialista y hoy, compañeros y compañeras, no habría gobierno de coalición progresista en España. Evidentemente, Yolanda Díaz no es tonta, sabe que estos son poco menos que kriptonita y que nadie va a votar a Podemos, que es una formación que está más que amortizada. Y de hecho, por eso ha respondido de la siguiente manera. Del gobierno, hice mías unas palabras de mi siempre admirada Rosalía de Castro. Esas palabras me acompañan desde que era una niña y me siguen acompañando hoy. Son unas palabras que le enseño a mi hija todos los días. Son unas palabras que creo que nos hablan a todas las mujeres. Decía Rosalía de Castro: yo soy libre. Nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Y es verdad, no somos de nadie. Diciendo que no es de nadie, pues lo que quiere decir es que no le debe nada a Podemos, pero esto evidentemente es mentira, porque ya ha ido por Podemos precisamente porque la eligió Pablo Iglesias, y es más, es que incluso Pablo Iglesias la había elegido a ella como sucesora. Lo que pasa que yo tengo la sospecha de que ahí hubo una maniobra de Irene Montero, y como quedaba muy mal que Irene Montero sustituyese a Pablo Iglesias, lo que se hizo fue poner a la amiguita, a la compañera de carrera, a Yone, para tener ahí una títere. Pero esto es lo que decía Pablo Iglesias en su momento. Gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de gente que... O sea que Pablo Iglesias había elegido justamente a Yolanda Díaz como sucesora y a raíz de que acabara siendo Yone Belarra quien presidiese Podemos, aunque en la sombra esté Irene Montero, pues ella se picó e hizo Sumar. Evidentemente a mí Podemos es un partido que no me gusta, pero por lo menos es algo que tú ves venir. Yo lo que no puedo tomar como válido, como algo que viene a mejorar Podemos, es a una persona que es capaz de traicionar a quienes la han puesto ahí. Porque si Yolanda Díaz es capaz de hacerle esto a Pablo Iglesias y a sus compañeros de Podemos, ¿qué no le hará a la ciudadanía española? Y además es que esto era lo que decía Yolanda Díaz de Pablo Iglesias en su momento. Porque si as nosas políticas... Pablo amosou que podemos gobernar para a xente do común. Pablo é unha peza a batir. Por eso van a por él. Cando van a por Pablo Iglesias é que o estamos a facer moi ben. Por tanto, non vos esquezades. Non vos esquezades. Pensade por que nestes días volven cunha campaña brutal contra todas nós. Ahí lo tenemos, ¿no? Pues es que además, si uno analiza esto un poco en frío, ve que Podemos al principio tenía un discurso que iba contra lo mainstream: somos los de abajo, vamos a por los de arriba, vamos a acabar con la casta, aunque luego ellos se convirtieran en casta en tiempo récord, para después abandonar todo ese discurso y centrarse únicamente en el feminismo, que a día de hoy, y gracias a Ángela Rodríguez Pan y a Irene Montero, genera más rechazo que atracción. La verdad que si tú preguntas a pie de calle, la gente está aburrida de la matraca feminista. Pero es que Yolanda Díaz no tiene ni eso.
El discurso de Yolanda Díaz es muchísimo más hueco, es la nada. De hecho, han tenido incluso que subir a un chavalito para que diga lo siguiente. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este evento. O sea, es todo un honor estar en el mismo escenario que una política a la altura de Yolanda Díaz, que creo que es lo mejor que tenemos en este país. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, vengo hoy a hablar porque este país necesita proyectos como Sumar. Yo os voy a hablar como joven y os voy a hablar como extremeño. Nada, es la nada, es el hablar por hablar, el no concretar absolutamente nada, el no decir absolutamente nada. Evidentemente esto siguió, hombre, claro que siguió, no podía ser de otra manera. También os quiero hablar como joven, porque también creo que en este país no se nos da la voz ni se nos da la consideración que nos corresponde. Porque creo que... Creo que en este país no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama locos, se nos llama generación de cristal cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes y cuestiones tan triviales, o sea, tan básicas en esta sociedad, como es la salud mental, como es que no queremos que nos exploten laboralmente. No somos unos quejitras, es que no queremos tragar, simplemente. O sea, Como podéis ver, es la absoluta nada, ¿no? No concretan nada, no afirman nada, no dicen nada. O cualquier tipo de explotaciones. Bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo. Entonces hemos venido porque no queremos... O sea, dice que las generaciones antecedentes no hicieron nada, no merecen nada, que su generación sí ha cambiado todo. Increíble, ¿no? Aquí se llama Sumar, sois vosotros y sois vosotras. Se llama Sumar y claro, vamos a dar respuestas a nuestro país. Vamos a dar respuestas a nuestro país, porque nuestro país es un país que tiene sed de cambio. Porque nuestro país no es como nos lo quieren presentar, es un país a favor. Esto es la nada, no están diciendo absolutamente nada, vaguedades, mensajes al aire, eslóganes, mantras, pero ¿esto qué es? ¿Qué es lo que viene a aportar a la política Yolanda Díaz? Y comentaba al principio que esto ¿a quién beneficia? Pues esto beneficia lógicamente al Partido Socialista Obrero Español, porque cuando estemos en campaña el PSOE puede esgrimir el relato de que no, es que todos los partidos a nuestra izquierda están fragmentados. Entonces, como ellos han dividido entre Podemos, Sumar y Más País, es tirar tu voto a la basura porque son incapaces de sacar un escaño. Si tú quieres frenar a la derecha, has de votar necesariamente al PSOE. Y eso al PSOE le conviene porque además tiene el aval de tener muchísimo voto cautivo gracias a sus redes clientelares. Y el PSOE lo va a poder amortizar muy bien todo esto, toda esta división que ha habido dentro de la izquierda. Yolanda Díaz, lógicamente, se ha prestado a ello porque ya hemos visto que es una persona que tiene una ambición política desmedida, que la hace bastante peligrosa. Y además, a diferencia de Pablo Iglesias, es que no se le ve venir de frente. Porque Pablo Iglesias sí que te decía a las claras cuáles eran sus intenciones y, seamos francos, es que Podemos nunca tuvo opción de gobernar este país. Podemos era algo que ya en un proyecto que nació muerto. Siempre que ha entrado a las instituciones ha sido de la mano del PSOE. Ha sido porque así lo ha querido el PSOE, que es el verdadero problema de este país. Mucha gente se obceca con Podemos y le dan una importancia que realmente no tienen. Podemos, desde que fueron absorbidos por el BNG en Galicia y por Bildu en País Vasco, ya acabaron como formación. Todo lo que tenían era de prestado. No hizo falta ni siquiera que mandaran a su buque insignia, que era Pablo Iglesias, a quedar como quinta fuerza en Madrid. Ya se veía que Podemos estaba acabado, que ya Podemos no iba a dar más de sí. Y es que es algo que hay que tener en cuenta. El PSOE no necesita a Podemos para aprobar cuestiones identitarias como son las políticas feministas, ni para disgregar España, ni para destrozar la economía. Zapatero sin Podemos se las bastó para meter la ley Biogen, para darle alas al independentismo catalán o para meternos en una crisis económica, que es el verdadero problema de este país, el Partido Socialista Obrero Español. Estos, pues, son sus tontos útiles, son parte de la enfermedad, se podría decir, que a fin de cuentas, pues bailan un poco al son que marca el PSOE. Los de Podemos no creo que lo estén haciendo porque así lo quiere el PSOE,
Y Yolanda Díaz creo que tampoco, que es simplemente por ambición, pero desde luego les es útil y les es afín a lo que ellos quieren, ¿no? A lo que el PSOE busca. Este proyecto no tiene ningún tipo de sentido sumar, ¿se entiende? Por una sencilla razón, es que Yolanda Díaz está dentro del gobierno. Como dice Pablo Cambronero, este país es curioso, hay una persona gobernando 4 años que ha montado un partido para gobernar de otra manera, y no se lo pierdan, hay mucha gente que la adora. Me gustaría estar en el cerebro de los adoradores y votantes de Yolanda Díaz, no se puede más con menos. Y efectivamente, es que no tiene ningún tipo de sentido que intenten hacer oposición y gobierno al mismo tiempo, que es lo que hacen desde Podemos y desde Sumar. Entonces, esto evidentemente es algo que solo favorece al PSOE y por lo tanto es algo malo. Mucha gente está descorchando las botellas de champán por la desaparición de Podemos y verdaderamente que todo el voto de izquierdas vuelva a concentrarse en el PSOE, mientras el voto de derecha está fragmentado entre Vox y el Partido Popular, y que por lo tanto con menos votos, habida cuenta que la circunscripción electoral es la provincia, el PSOE vaya a tener más representación en el Congreso, no lo veo para nada como algo positivo. De hecho, lo veo como algo terrible, porque nuevamente el PSOE, que parece que tienen una flor en el culo, vuelve a sobrevivir a una muy mala gestión de gobierno.